Tenemos una ramificación y una categorización de los conceptos. En este caso, el concepto general son los vinos. Tenemos vino blanco, rosa y rojo. Los conceptos, esta parte son los conceptos generales, conceptos más generales. Tenemos los conceptos de medianos. En este caso solo se representan los de vino rojo. Tenemos los conceptos y dentro de estos tenemos una categorización o una subdivisión, los cuales que ya son los aspectos más específicos. En proceso de diseño interactivo seguimos con el paso número 5, que es definir las propiedades de las clases, los slots, los atributos, cómo los vamos a manejar los atributos. En general hay varios tipos de propiedades de objetos que puede llegar a ser slot, propiedades en una ontología. Esto es la estructura interna de los conceptos. Tenemos las propiedades intrínsecas, tales como podría ser los colores, el color del círculo. Propiedades intrínsecas, tales como el nombre de un círculo grande, círculo pequeño, etcétera. Partes, tenemos lo que son las partes, si el objeto es estructurado. Por ejemplo, en caso de un motor que tiene un montón de componentes o partes. Paso 6, definir las facetas de los slots. O sea, vamos a definir los aspectos de las propiedades. Describiremos ahora varias facetas comunes. Por ejemplo, la cardinalidad del slot o de las. Entonces tenemos la cardinalidad de los slots, que identifica los número de valores que puede tener el atributo. Tenemos también los tipos de valor de las propiedades o los atributos. Tenemos string, numérico, un booleano, una lista y las instancias. Tenemos también lo que es dominio y rango de un slot. El dominio de un atributo va a depender mucho del tipo de valor. Y como paso número 7 tenemos crear las instancias. Es el último paso. Consiste en crear instancias individuales de clases en la jerarquía. La definición de una instancia individual de una clase requiere 1. Elegir una clase. 2. Crear una instancia individual de la clase. Y 3. Rellenar los valores de los slots. Por ejemplo, en el ejemplo de figuras geométricas, definimos en la parte la instancia con punto número 1, elegimos la clase figuras geométricas. 2, creamos la instancia individual de la clase como círculo. Y 3, rellenar los valores de los slots. Por ejemplo, los valores, el radio, el radio del círculo, por ejemplo. Tenemos también como decisiones de diseño. Cuando decidimos cómo representar algo en una ontología, estamos haciendo decisiones de diseño. Tenemos lo que es la claridad. Una ontología debe poder comunicar de forma efectiva los conceptos de sus términos. Coherencia. Entonces, coherencia son aspectos que deben ser consistentes con las definiciones, o sea, datos verídicos. Extendible debe permitir anticipar usos y crear extensiones. Sesgos de codificación, debe identificar al nivel de conocimiento. Debe de especificar al nivel de conocimiento sin depender de una codificación particular a nivel de símbolo. Debe de especificar al nivel de conocimiento. Debe de especificar al nivel de conocimiento. Debe de especificar al nivel de conocimiento. Entonces,
Sesgo de codificación mínimo. Sesgo de codificación debe especificar a nivel de conocimiento sin depender de una codificación. El mínimo compromiso ontológico. Debe ser la menor cantidad de pretensiones acerca de los aspectos del mundo real. Acá tenemos un ejemplo de ontologías, una jerarquía de clases, subclases, hasta llegar hasta lo específico. Por ejemplo, empezamos de todos. Este se divide en objetos, eventos, propiedades, y estas a su vez se van subdividiendo, y así sucesivamente, hasta encontrar especializaciones de los conceptos, de lo específico a lo general. Por ejemplo, tenemos el concepto general, todo. Tenemos en la parte, si nos vamos a la parte de objetos, tenemos objetos físicos. Entre estos tenemos material, y este también se pueden seguir subdividiendo hasta ir categorizando el concepto o especializándolo. Entonces, como conclusiones, según lo que hemos llegado, tenemos lo que, según el creciente movimiento de información en la web, hace que buscar información sea cada vez más difícil encontrarla con los buscadores. Es por ello que surgen las ontologías como base de datos grandes que categorizan los conceptos generales y hacer una ramificación jerárquica de clases y subclases, de las cuales se puede llevar el control de toda la información posible para mejor respuesta a los usuarios. También tenemos que las ontologías se usan para favorecer la comunicación entre personas, organizaciones y aplicaciones, lograr la interoperabilidad entre sistemas informáticos, razonar automáticamente y para la ingeniería del software. A partir de las ontologías se empieza lo que es la base del conocimiento. Estas son de las referencias que tomamos para hacer este trabajo de presentación de lo que se refiere al tema de las ontologías.